Deus tem algo para ti nesta manhã, nesta tarde. ¿Por quê? Porque o Senhor nos ha chamado a ser diferença, a ter um espírito excelente. Amém? Quantos creem? E eu escolhi o tema de mensagem de hoje. Vamos poner aí na pantalla, não sei se há a foto aí. Não é este, é o outro. Um grande exército. Tem aí, por favor? Onde está? Vamos ver se eles põem a foto. Não sei se vão aparecer aí. Bueno, havia uma foto que mandei, que era um grande exército do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é: dile a mi pueblo que marche. Amém? Podem dizer isso? Dile a mi pueblo que marche. Então você toca aí e diz assim: Deus te está chamando para marchar. Amém? Deus te está chamando para marchar. E o versículo principal que é dessa mensagem se encontra no livro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Entonces el Senhor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Amém? Esse é o mandato de Deus. Vivimos em um mundo hoje que as coisas estão muito difíceis. A Bíblia dijo que os últimos dias seriam dias difíceis. Aí afuera, o formato ou a programação que há em el mundo afuera é para tratar de alejarte de Deus lo máximo. Finanças, política, entretenimiento, todo que há afuera en el mundo, que nosotros llamamos sistema, está puesto, formatado para alejarte de Dios. Entonces, queridos, nosotros hoy tenemos que entender que por más que las situaciones difíciles que se presenten, esta semana también tuvimos una situación en las escuelas. Nosotros tenemos aquí en El Doral como praticamente 15 jóvenes que están detenidos, porque estaban haciendo una preparación para herir a algunas personas y algunos profesores. Están detenidos, jóvenes de 13, 12, 14 años. Entonces vivimos un tiempo donde los padres tienen miedo de mandar sus hijos a las escuelas. Esta semana salió una nueva ley donde están diciendo que van a perseguir y van a tratar los inmigrantes, aquellos que no tienen papeles. Entonces son noticias, pero Dios me ha traído esta mañana para decirte que dile a mi pueblo que marche. Vamos a seguir adelante porque Dios es con nosotros. En la vida, iglesia, una de las cosas más difíciles es saber cuándo es el momento de seguir adelante, el momento de esperar o el momento de retirarse o de salir de algo. Sea cual sea la situación, porque a veces no sentimos una guía clara de Dios. Porque en este momento se levantan muchas voces. Hay un problema, que hay mucha información, muchas voces, tratando de traer información, dirección de todos los lados, especialmente a de nuestro corazón. Às vezes nos confundimos, pensando que foi Deus quem nos falou, pero a Bíblia diz que nossos corações não são dignos de confiança. E onde está isso? Em Jeremias, o profeta. E Deus lhe disse a Jeremias, em Jeremias 17:9, diz assim: el corazón es engañoso sobre todas las cosas y malvado. ¿Quién lo conocerá? Ahí está el problema. El corazón de nosotros, los sentimientos de nosotros, incluso la semana pasada el pastor Esteban predicó sobre la santificación de nuestros sentimientos. Porque não cuidamos do coração. E muitas vezes, estou sentindo em meu coração
Eso es una religión. Estoy sintiendo en mi corazón. Y la verdad, lo que nosotros tenemos que sentir la dirección del Espíritu Santo para que Dios pueda hablar y tú puedas escuchar la voz de Dios, que es la única voz que interesa. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Sabe, queridos, una vez te has preguntado qué hacer cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Y la respuesta se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14 en adelante, donde Dios dice a Moisés que diga a los hijos de Israel que marchen, que sigan adelante. Y esta es una palabra relevante para el día de hoy, porque a menudo nos encontramos en situaciones en las que necesitamos seguir adelante, pero nos sentimos paralizados por el miedo o por la incertidumbre. ¿Por qué? Algún tiempo atrás, Dios me ha traído el Espíritu Santo para decir a la iglesia que era tiempo para prepararse por las cosas que iban a venir. Y algunas personas me preguntaron y dijeron: pastor, yo tengo un hijo chiquito, ¿qué voy a hacer? Siento miedo, ¿qué va a pasar? Yo dije: queridos, no es para sentir miedo. Dios nos está diciendo para prepararnos. De la misma manera donde la parábola de las 10 vírgenes, había 5 que eran prudentes y 5 que eran necias. Cuando Dios trae una palabra de alerta, una palabra para prepararse, tú no tienes que sentir miedo, tú tienes que prepararse. ¿Y cuál es la manera que yo me voy a preparar? Primeramente, espiritualmente. Acercándome más a Dios, escuchando a Dios, porque cuando Dios te da algo, cuando Dios te dice, Él te protege, Él te guarda. Él te protege, porque lo que tenemos que hacer es prepararnos. Sí, tenemos que cuidar de otras cosas, de nuestras finanzas, no salir de deudas, preparar algo si tú necesitas. Todo eso es prudente hacerlo. Pero tú no puedes enfocar apenas en el natural y olvidarte que para que estar preparado necesitamos estar espiritualmente preparados, como las 5 vírgenes que fueron prudentes. ¿Cuántos aquí quieren ser prudentes? Entonces es la única cosa. Entonces tenemos que prepararnos. Y este sermón de hoy exploraremos lo que significa marchar en fe. Cómo podemos superar las barreras, las dificultades que nos impiden de avanzar. Yo quiero avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en nombre de Jesús? Dile a la persona que está a su lado: Dios te ha llamado para marchar. No tenga miedo. Y así, queridos, nosotros necesitamos confiar en la guía del Espíritu Santo, escuchar la única voz que nos interesa escuchar, que es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, para saber qué hacer en cada situación. Y si tú te sientes hoy atrapado en cualquier área de tu vida, tienes preguntas sobre cómo crecer en tu fe, cómo avanzar en estas áreas que tú sientes que parece que no camina, o simplesmente estás aquí hoy y nos asistes buscando una palabra de aliento, buscando una dirección de Dios, yo quiero invitarles para que tú puedas abrir tu corazón y abrir tus oídos. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y declare así conmigo: Señor Jesús, yo te pido que abras mi corazón, abras mis oídos. Yo quiero escuchar lo que yo necesito, que venga de ti. Dame dirección. Yo quiero marchar, yo quiero avanzar, pero necesito dirección de ti. Quiero calar todas las voces contrarias en nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Nombre de Jesús. Queridos, Dios me ha traído hoy aquí para decirte: dile a mi pueblo que marche. Dios me ha traído esta tarde: dile a mi pueblo que marche en nombre de Jesús. Dile a la persona así, dale
Un sacudón. Ahí diga así, tú tienes que marchar. Quizás tú estás un poquito cansado, son las 12 del día, tienes hambre, pero aguántate firme, amén. Vamos a seguir adelante. Y sabe, queridos, es común esperar que aparezca el momento ideal o el momento favorable para que avancemos. Es natural, uno quiere esperar, mira cuál va a ser el momento, ay, cuál es la circunstancia, que hago, no sé, se voy, se quedo. Pero Dios no piensa, o Dios no lo cree de esta manera. Míralo como Dios piensa en relación a este momento. Dice así en Eclesiastés 11:4: el que vela por el viento no plantará, el que mira las nubes no cosechará. Y nosotros sabemos que los elementos naturales como los vientos, las nubes, cambian constantemente y son imprevisibles. Incluso salimos de la casa bajo un sol, un cielo despejado, soleado. Podemos ser sorprendidos por una tormenta repentina. Hoy mismo yo salí de mi casa tranquilo, cuando estaba llegando, lluvia. Sabe, queridos, lo que Dios nos está diciendo en este pasaje es que no podemos esperar que todo esté favorable, porque nunca va a estar en ese mundo. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber problema. ¿Por qué? Porque es así. Nosotros fomos llamados para tener esfuerzo, para seguir adelante, independiente de las circunstancias, independiente de lo que el mundo dice ahí afuera, porque siempre va a haber oposición. El reino de los cielos es por esfuerzo, y aquellos que se esfuerzan toman posesión del reino. Amén. Dice en Mateos 11:12, dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es tomado por fuerza, y los que usan la fuerza toman posesión de él. Amén. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están aquellos que quieren esforzarse? Entonces el reino de los cielos es por fuerza. La salvación es la única que tú recibes por gracia. Gracia, favor y merecido. Tú no es por obras, no es que tú hagas nada. La única cosa que Dios dice: aquel que cree en mi Hijo Jesús y lo recibe como Señor y Salvador, será salvo. No que tú tienes que hacer nada, simplemente arrepentirte, bautizarse y recibir el reino de Dios. Es gracia. Dile a la persona que está a tu lado: es por gracia. Pero, iglesia, ponga atención, todas las demás cosas del reino de Dios es por esfuerzo. Tú tienes que esforzarse, tienes que salir de su zona de confort, ¿cómo dice Mauricio? De comodidad, y buscar tu bendición, buscar los cambios que tú quieres hacer. En ese tiempo tenemos que vencer la inercia en nuestras vidas y ser discípulos fieles, venciendo las tentaciones de la carne. Establecer el reino de Dios. ¿Sabe por qué, queridos? Todas las personas que fueran indelicadas, no digo la indelicadeza propriamente dicha, pero esta indelicadeza, que eran personas que estaban cansadas de sufrir, cansadas de pasar con el mismo problema, que gritaban atrás de Jesús, que rompían barreras. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, que rompió con él la multitud, llegó y tocó la orla de la ropa, de la vestidura de Jesús. Tantas cosas, y personas que recibieron la bendición porque clamaron, oraron, fueron valientes y rompieron con la inercia. ¿Cuántos quieren romper con? ¿Cuántos quieren romper? Yo quiero, yo necesito, pero tú tienes que buscar. Tú recibiste la salvación, amén. Pero las demás cosas es por fuerza, porque va a haber una sociedad, un mundo ahí afuera que te va a tratar de alejarte lo máximo de Dios,
que va a tratar de anestesiarte para que tú no busques lo que Dios tiene para ti. Pero yo quiero declarar que esta mañana tú has venido aquí porque Dios está levantando un poderoso ejército que va a marchar, que va a buscar lo que Dios tiene. Pueden decir que hay problemas en las escuelas, pueden decir que va a haber problemas de inmigración, pero nosotros nos vamos a levantar y Dios nos va a dar victoria. Porque es así. No hay que tener miedo. Y es el tiempo de vencer. Establecer el reino en todas las áreas de nuestra vida. En 2 Pedro 1:5 dice así: por lo tanto, esfuérzate diligentemente por añadir a tu fe buena ¿o qué? Conducta, además del conocimiento. Lo que Pedro nos está enseñando, que yo tengo que esforzarme, tengo que tener fe, pero tengo que ser diligentemente actuando en esta fe. Pero yo tengo que tener algo, no apenas decir que tengo fe. Buena conducta en el griego significa acción correspondiente a mi fe. Cuando yo declaro que tengo fe, yo empiezo a tener una acción correspondiente a esta fe. Significa empiezo a actuar de acuerdo a lo que hablo, lo que predico, lo que leo en la palabra. Entonces empiezo a tener una actitud. Pero además dice conocimiento. Mira, hay tantas heresías. Cuando uno empieza a mirar cosas de prédicas en la internet y ahí en las redes sociales, yo escucho cada cosa y digo, no es posible. ¿De dónde sacaron eso? Son cosas que están pasando, que la gente empieza a inventar cosas que no tienen nada a ver con la palabra de Dios. Es por eso que Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener una actitud, pero tenemos también que conocer bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos va a guiar en ese momento tan difícil, en ese momento tan oscuro que vivimos, para no desviar del camino verdadero. Amén. ¿Cuántos quieren tener la palabra? Ahora, queridos, nosotros vamos a hablar del éxito. Nosotros sabemos que el pueblo vivió 400 años de esclavitud. Y Dios escoge a Moisés, envía a Moisés para trabajar, para sacar el pueblo, envía las plagas. Y la última plaga, todos saben que fue la muerte de los primogénitos del Egipto. Y todo aquel que no tenía en su puerta la sangre del cordero, los primogénitos iban a morir. Y fue exactamente lo que pasó. El pueblo se preparó, pasó el cordero que representaba la venida de Jesús, la sangre de Cristo, y el pueblo fue liberado. El pueblo fue libre. En Éxodo 12:31 dice así: entonces ahí pasó y ahí Faraón manda llamar a Moisés. Y dice así: esta misma noche Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salí del medio de mi pueblo de inmediato. Significa fuera, vayan. Y ahí vosotros y los israelitas adorarás al Señor como lo has pedido. Y el pueblo salió, recibió oro, plata, todo que los egipcios tenían de recursos, transfirieron al pueblo de Israel. Hubo una gran transferencia de recursos de la mano del impío a la mano del justo. Y toda vez que Dios va a hacer algo, Él empieza a hacer esas cosas. Empieza a transferir recursos de la mano del impío para la mano del justo. No sé si tú estás preparado, porque va a haber transferencia de recursos en ese tiempo. Dios va a empezar a mover gente que va a tener dinero, que te va a transferir a tu cuenta, que te va a hacer cosas para que tú puedas invertir en el reino de Dios. No para que tú te eches fresco,
vai a una praia deserta, compre um bote, se esquece. Não, e se olvide. Não, é para o reino de Deus. Porque o que Deus estava fazendo, estava preparando, transferindo recursos, porque eles iam financiar a construção do tabernáculo em el deserto. Quantos querem construir o reino de Deus? Não sei se tu estás preparado para receber recursos, mas se tu és um coração generoso, e se tu inviertes em reino, prepárate, porque em esse tempo, quando empiece a coisa a poner feia, vai haver bendição para o povo de Deus. Então, o que passou? Vayan, se foram. Quando chegaram em el caminho, em meio del caminho, mira que ele passou. O faraó cambia de ideia, cambia de opinião. Em Êxodo 14:9 diz assim: os egípcios perseguiram a los israelitas com todos sus caballos e carros. Chegaram ao povo de Israel quando estavam acampados junto ao mar. Quando os israelitas vieram a Faraó, se acercava cada vez mais a eles, se assustaram muito e começaram a clamar pedindo ao Senhor que los ajudara. E aqui, igreja, temos o primeiro grande peligro, a primeira grande luta que muitas vezes vamos enfrentar, que é quando miramos hacia arriba e vemos nossos inimigos, nossos problemas, nossas circunstâncias, estas ameaças, e começamos a ter nossos olhos puestos em el problema, em el inimigo, em la situação, e nos olvidamos de lo que Deus ha hecho. É natural sentir medo. Medo a lo desconocido, pero é importante recordar que o medo não pode paralisar-nos. Quando eu falei de ter força para apoderar o reino, ter coragem para enfrentar a situação, coragem não é ausência de medo, sino a capacidade de afrontá-lo com fé em Deus, entende? O medo pode ter, pero a coragem, este valor que uno tiene, es de poder enfrentar el miedo, confiando en el Señor, mesmo que tu piernita esté así, mesmo que la situación, como dice ahí, con los tobillos temblando, en Hebreos dice eso, ¿verdad? Pero nos vamos fortalecendo, porque vamos a enfrentar cualquier amenaza que pueda venir, vamos a enfrentar cualquier situación, porque Dios es contigo, Dios es con nosotros. Y sabe, iglesia, es importante que o medo não pode paralisar-nos. Nós temos que receber o apoio, creer em Deus, ter fé, receber o apoio de los hermanos, hermanas, e ter uma atitude proativa. Que significa ter uma atitude proativa? Para que podamos superar qualquer desafio que a vida nos presente. Principalmente em nossa vida comum de lar. Tu sabes que todo lo que tu não cuidas se rompe, se perde, se desanima, se cai, vamos dizer assim. Todo que tu não cuidas se vai cair. Essa é a lei da gravidade espiritual também. Por exemplo, eu tenho meu matrimônio. Se eu não lo cuido, se eu não pongo lenha em el fuego e trato de manter esta llama, se vai apagar, se vai deshacer. Isso é natural. Por isso que há muitas parejas que têm seus matrimônios, se casam 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, estão aí trabalhando, pero depois se acomodam. La lucha, trabalho, hijos, e se olvidam de cuidar, de trabalhar, de invertir, de poner lenha em el fuego para ter essa llama acesa, e se tornam roommates. Prendida, graças. Encendida, graças, Maurício. E allí nos acostumamos, não sei se tu conhece aqui uma expressão, roommates. Como se chama em espanhol roommates? Companheiros de viver. Vivimos juntos, que bueno, comemos juntos,
Pero cada uno tiene su agenda, cada uno tiene su vida. No es por eso, no es para eso que Dios te llevó a casarse. Es para que tú tengas un ambiente de amor, un ambiente de que pueda poner fuego, encender tu cama, dejar esta cama caliente con una bendición, invertir en tu relación, salir con tu esposa, invertir, porque cuando tú inviertes en tu matrimonio, no sé si tú sabes, va a bendecir toda tu casa. ¿Cuántos quieren cuidar de su matrimonio aquí? Yo quiero. Estamos 36 años y sigo poniendo. Hay que seguir invirtiendo. Pero 36 años, pastor. Sí, pero es por toda la vida. Hasta que la muerte nos separe. Tenemos que invertir, tenemos que hacer eso. Ahora, no podemos poner nada bajo la sombra, porque cuando uno empieza a poner las cosas bajo la sombra, no voy a tratar, estoy ocupado, ¿qué pasa? El problema se va poniendo más difícil y vamos teniendo más problemas, porque cuando saca la sombra, gracias. En Éxodo 14:11 dice así: ellos tenían dudas, ellos estaban ahí, salieron. Ahora viene el problema. Empiezan a tener miedo y ahí empieza a haber preguntas sobre la decisión de haber abandonado el Egipto. En Éxodo 14:11 dice así: fue porque no había tumbas en el Egipto que nos trajo a morir en ese desierto. ¿Por qué hiciste esto? Los pueblos diciendo a Moisés: ¿por qué nos sacó del Egipto? Los israelitas salieron totalmente desarmados, no tenían forma de ofrecer ninguna resistencia. Cuando escucharon que el enemigo se acercaba, quisieron retroceder y enfocaron en la dirección equivocada. Mi pregunta para ti: ¿por qué que en este momento de la prueba, de las adversidades, de las luchas, enfocamos en la dirección equivocada? No necesita responderme, por favor. Yo sé que 2 personas quieren responder, pero ¿por qué? La misma manera con ellos. El problema, y ahí nos enfocamos en la dirección equivocada. Quiero regresar. Me equivoqué. Quiero retroceder. Ya no voy más. Eso no es para mí. Y empezamos a mirar el Egipto. El Egipto, salieron del Egipto, pero el Egipto no salió del corazón de ellos. Muchas veces Dios nos saca de problemas, de situaciones que sin Dios estábamos diciendo: ¿cómo yo tuve coraje de hacer eso? Cosas que hicimos en el pasado, que decimos que tenía locura, pero no podemos mirar más atrás, tenemos que mirar adelante. Amén. Tenemos que mirar al Dios. No puedes mirar atrás, no puedes mirar el Egipto. Dile a la persona que está a su lado: no mire atrás, mire adelante. Entonces, en cuanto ellos escucharon que el enemigo se acercaba, quisieron retroceder, enfocaron en la dirección equivocada. Talvez te has enfrentado en una situación como esta, que la tomaste la decisión, pensaste que era correcta, pero las circunstancias adversas, los problemas, y ahí fueron tantas, que te sentiste acorralado, sin salida y con ganas de rendirte. Dios nos ha traído aquí para que te rindas al miedo, las luchas, pero que te puedas rendirse a Él. Te puedas rendir al Espíritu Santo, porque Él que te va a dar fuerza, Él que te va a levantar en nombre de Jesús. Amén. Él que empezó la buena obra en tu vida, has de completar hasta el día de Cristo. Y esta obra empieza con una decisión que tú tomaste. Dice: Señor,
Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y ahora en adelante yo quiero aprender, yo quiero seguir para que tú puedas transformar mi vida. ¿Cuántos quieren ser transformados? Entonces, iglesia, dudas y cuestionamientos, todos nosotros tenemos. La duda es similar a la ola del mar, como dice el libro de Santiago. La duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y arrojada de una parte a otra. Y ahí Santiago dice algo interesante en el versículo 7. No pienses que tal hombre recibirá del Señor algo, porque la duda cierra los cielos. Cuando nosotros empezamos a tener dudas, se desconecta de la fuente. Y dice, no piensa que tal hombre recibirá del Señor algo. Hombre de corazón doble es voluble en todos sus caminos. Y sabe, queridos, yo quiero decirte que quizás que tú que nos asiste, tú que estás aquí, tal vez le sientas de esta manera. Y te preguntas, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué salí de tal lugar para este lugar? Sabe, queridos, yo quiero decirte algo. La primera consideración que tenemos que tener hoy es que Dios está en el control. Diga eso, Dios está en el control. Dile a la persona ahí, dile así, segura la manito de ella, dile así, Dios está en el control. Yo no sé lo que tú has pasado, yo no sé cuáles las circunstancias, yo no sé lo que tú has enfrentado, que tú enfrentas, pero Dios me ha traído para decirte, Dios está en el control de todas las situaciones en nuestras vidas. Él nunca ha perdido el control. Usted o alguien de su familia está experimentando problemas de salud. Yo quiero decirte, Dios está en el control. No sé, pero tú puedes estar pasando por una crisis, un problema financiero. Quiero decirte que Dios no ha perdido el control. Dios tiene el control. Y ha experimentado un problema en su matrimonio. Yo quiero decirte que Dios está en el control. Él cuida y Él va a hacer la obra. Quizás tú estás enfrentando un problema de inmigración, con todas esas noticias que están andando. Pero yo quiero decirte que Dios está en el control. Amén. Dios cuida. Y sabe, queridos, en Éxodo 14:1 dice así: Jehová habló a Moisés y le dijo: mande a los israelitas que se den la vuelta y acampen en Pi-Hahirote, entre Migdol y el mar. Acampa allí junto al mar. Una vez más endureceré el corazón de Faraón y él te perseguirá. Ahora mira quién fue que hizo eso. ¿Por qué Dios? Porque mucha gente dice, no, eso fue el diablo que endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo? Mira, Dios diciendo, planeé todo eso para mostrar mi gloria. Dios está diciendo, yo planeé todo eso y ciertas circunstancias en tu vida pasan porque Dios va a manifestar la gloria de Él. Porque Dios usa lo feo, lo que puede pasar de problema, y Él transforma en bendición. Cuando algo pasa y tú no entiendes por qué estoy pasando, yo quiero decirte que Dios quiere manifestar su gloria en su vida, en esa situación, en ese problema, porque la gloria de Dios va a ser visible, que fue Él que hizo. No fue tú, no fue un abogado, no fue un doctor, fue Dios que lo hizo. Amén. Dios que lo hizo. Y por eso que muchas cosas nosotros siempre tenemos que estar esperando el mover sobrenatural. Estoy pasando por esa situación, yo sé que Dios va a manifestar y la gloria de Dios. Y dice así: planeé todo eso para mostrarte mi gloria, y a través de Faraón y todo su ejército, entonces los egipcios sabrán que yo soy el Señor
Y los israelitas hicieron lo que Dios había dicho. Entonces, ¿para qué la gloria de Dios? Para que el mundo que está a tu alrededor, para que las personas que están a tu alrededor puedan reconocer que Dios, que tu Dios es un Dios poderoso. Amén. Iglesia, Dios endureció el corazón de Faraón. E sabe, queridos, hemos sido colocados aqui. Vivimos em uma situação contraditória entre lo que já é e lo que não é. Estamos salvados. Deus nos resgatou, pero todavía não estamos em el cielo. Temos que enfrentar esta oposição, este mundo que eu falei, que está todo formatado para sacar tu alma e llevarte para el outro lado. Somos mais que vencedores, pero passamos por lutas. Somos pressionados de todos os lados, pero não desanimados. Perseguidos, pero não abandonados. Muitas vezes pressionados, massacrados, pero não somos destruídos. Vamos seguir adelante em nome de Jesus. Por isso que dice em Coríntios, temos este tesouro em vasijas de barro, para mostrar que este poder que todo supera, viene de Deus e não de nós. Aleluia! Tu puedes dar glória a Deus? Esse é o poder que está dentro de ti, para que a glória não seja de um homem, não seja minha, não seja tua, pero de Deus. Vasijas de barros, pero o poder e a glória e a excelência do Senhor, que está dentro de nós. Sabe, queridos? Quando somos perseguidos, vamos ser mais bendecidos, porque bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por la glória de Deus, porque serão que? Recompensados, serão chamados hijos de Deus. Cadê os hijos de Deus aqui? Agora, há um problema. Quando passamos por pruebas, quando passamos por situações difíceis, somos inclinados a actuar de duas maneiras. A primeira, cobardia, e a segunda, precipitação. A cobardia levaria o povo a rendir-se a los egípcios, clamando por ser aceptados como esclavos. E te pergunto, alguma vez ha enfrentado algum problema em tu matrimônio, em tu vida? A cobardia é quando admites a possibilidade de rendir-te, de divorciar-te, de separar-te, de botar a toalha. Isso é cobardia. Deus restaura, Deus trabalha, pero parte do processo é cambiar nosso caráter, cambiar nossa vida, nosso coração. Em 2 Timoteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos ha dado espírito de cobardia, senão de poder, amor e domínio próprio. Eu quero que todos possam ler esse versículo bem alto, creyendo que Deus está dando esse espírito de poder. 1, 2, 3. Quantos querem receber esse espírito de poder? Porque dice la Biblia que los cobardes no herdarán el reino de los cielos. Y aquí hay un pueblo valiente, hay un pueblo que tiene poder, hay un pueblo que nos da un espíritu de osadía para vencer las circunstancias. Y ese pueblo es usted. Quizás usted no sienta, quizás tú no sabes, quizás tú dices, pastor, tú no sabes lo que estoy enfrentando. Pero yo quiero decirte que Dios te ha dado, y Él está prometiendo que Él te ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Eu creio que tu vas avançar em nome de Jesus. A outra coisa é a prisa. Haria com que a gente se enfrentara ao exército egípcio e haberiam sido totalmente eliminados, aniquilados. A prisa é a inimiga da sabedoria e da precaução. Em Provérbios 14:16 diz assim: Los sábios são cautelosos e evitam o peligro. Los tontos, confiados em si mesmo, se apressuram imprudentemente.
Y allí es donde está el problema. O tenemos cobardía o queremos salir corriendo a hacer las cosas de nuestra manera. Y ahí vienen los problemas. Nosotros no podemos tener cobardía ni tener prisa. Hay un tiempo para cada momento. Dios sabe el momento, Dios tiene sus procesos. Por eso que es importante. Y a menudo aquellos que actúan imprudentemente con demasiada confianza se encuentran en situaciones peligrosas y sufren las consecuencias de sus acciones. En Proverbios 16, 18 dice así: el orgullo precede la ruina y la soberbia, el espíritu, procede a la caída. Pero yo he venido aquí hoy, aleluya, que aquí hay un pueblo de un corazón humilde. Pueblo que va a confiar en el Señor, no en sí mismo, no en las circunstancias. Porque yo quiero decirte algo. Quizás tú sientes miedo, pero el problema é que não tem que estar, seja o problema que tu estés enfrentando, seja a luta que tu estés passando, seja qualquer circunstância de tu saúde, em qualquer área de tu vida, tu não pode poner a confiança em ti, porque todo que Deus hace, tu não vai poder enfrentar essa situação por si solo. Por lo contrario, esa situación que nosotros enfrentamos, que tú enfrentas, es por la gracia de Dios. Sea en el presente, sea lo que tú has pasado, que sea mínimo o no. Quizás tú has pensado, bueno, eso fue yo. No, Dios te ha sacado, Dios te está trabajando. Y lo que vas a pasar en el futuro es por la gracia de Dios, que va a traer fuerza, que va a traer poder, que va a traer manifestar para llevarte a enfrentar cualquier circunstancia. ¿Cuántos quieren enfrentar esas circunstancias? Y por eso que dice en Salmos 27, que dice así: unos confían en carros, otros en caballos, pero haremos mención del nombre de nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. No podemos confiar en nada, a no ser, unos confían en carros, otros confían en estrategias, otros confían en psicología popular, pero nosotros confiamos en el Señor. ¿Dónde están los que confían en el Señor? Y quiero empezar a entrar en la conclusión de este mensaje, diciendo que hoy Dios nos ha levantado, nos ha llamado para traer esta palabra, que es el momento de avanzar, es el momento de marchar. Con más una vez, yo quiero que tú animes a la persona así: es tiempo de marchar. Es tiempo de avanzar. Sabe, queridos, Dios siempre trabajará en asociación con nosotros. Parcería. ¿Sabe qué es una parcería? Esa parcería existe en español, ¿verdad? Tenemos que hacer a nuestra parte y marchar. Eso significa no hacer las cosas por impulso. No es eso. Vou empezar a hacer por impulso, não. Significa avançar com perseverança, sem dar crédito al desaliento e os obstáculos que vão a surgir, sem mirar atrás, yendo sempre em la direção de las promessas de Deus. São promessas que estão escritas, que estão preparadas, e essas promessas é nosso combustível. Mirar para las promesas de Dios. En Éxodo 14:13, aquí hay una clave poderosa. Si tú no guardaste nada de lo que prediqué hasta ahora, enfócate en esta parte, porque aquí te va a dar una poderosa clave de victoria. Dice así 14:13: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis, estad quietos. Y vede la liberación del Señor que Él nos hará hoy, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, nunca más los veréis para siempre. ¿Por qué Dios pidió al pueblo que no hablara? Porque que cuando Josué fue a conquistar Jericó, Dios dijo al pueblo: diga al pueblo que marche durante 7 días
pero callados, quietos, no hable nada. Y el séptimo día también marche alrededor de la muralla, pero no hable nada. Zip, cierra la boquita. ¿Por qué? Hay algo poderoso cuando Dios nos manda callar. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en nuestras palabras. Hay poder de vida y hay poder de muerte. Yo puedo traer éxito, yo puedo traer bendición, pero yo puedo traer destrucción, yo puedo traer derrota. Cuando yo hablo la palabra, y si yo no cuido cuando estoy pasando por problemas, yo empiezo a traer lo que es para destrucción, no para vitória. Temos esse problema, por isso que Santiago diz que a língua é como um fogo que destrui, que traz destruição. Então Deus diz, quando tu estás passando por algo, a primeira coisa que tu tens que fazer é callar-te. Se tu não vai falar bendição, se tu não vai trazer a existência da palavra de Deus, vai profetizar bendição, então tu tens que estar, porque se tu empiezas a falar, e empieza a salir palavras de murmuração, reclamação, e empieza a dudar, isso te vai atrair outras coisas, não a bendição de Deus. E Deus sabia, se deixar a eles falar, iam mirar os egípcios, mira, nos vão destruir, não vamos sair. E a mesma coisa ia passar com Jericó. O povo mirando 7 dias aí, mirando a muralha, mirando o povo allá, reindo deles. Que ia passar se eles começaram a falar? Iam começar a falar destruição, iam começar a falar coisas que não tinham, e iam perder e não iam avançar. Por isso que Deus me ha traído hoje aqui. Se tu estás passando por um problema, se tu estás enfrentando algo, cuidado com o que tu hables. Se tu não tens nada de bendição para falar, quédate callado. Confia em el Senhor. E disse a palavra o seguinte: ante a situação, Moisés dijo al pueblo: no tengas miedo, no tengáis miedo. Esta é uma mesma expressão utilizada por Jesus em la barca, quando os discípulos enfrentaram a tormenta. E sabe, queridos, inúmeras vezes a expressão não temas aparece na Bíblia. Por que tu crees? 365 vezes, não temais, não tenha medo. Todo que Deus hace, Ele sabe que nós somos falhos, somos limitados. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, Josué se encontrava delante aí, sabia, e o povo, 3 milhões de pessoas, e ele disse: o que vou fazer? E começou a ter medo, a pernita começou a temblar. Quizás tu rodilla está temblando. Pero eu quero dizer-te algo, da mesma maneira que Deus disse a Josué, em 360 vezes na palavra, como ele disse a Josué em Josué 1:9. No te lo he ordenado yo, dijo el Señor. Sé fuerte y valiente, no temas, ni ti. No hay el versículo ahí en la pantalla. ¿Dónde está el versículo? Josué 1:9, por favor. Ahí está. No te he ordenado yo, sé fuerte y no temas ni no te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. Aleluya, ese es el Señor. Por eso que Él dijo: yo estoy contigo, no te acobardes, siga adelante. E quantas vezes em meio das dificuldades esperamos que Deus haga todo, incluso nossa parte. Queremos que Deus arregle todo, incluso nossa parte. Sempre há uma parte, igreja, ponga atenção, de la solução que depende de nós. Nossa parte, Deus nunca hace. Ele trabalha em parceria. Isso, assim? Em sociedade. Deus trabalha em sociedade. Ele hace a parte dele. A parte que pertencia ao povo, que era? Em esse momento, era marchar. Deus dile a la gente:
Dijo Moisés, dile a la gente que marche. Deus dijo que abriria o mar. La parte del pueblo era marchar. É o único que eles tinham que fazer, marchar. Então, querido, como igreja hoje, como pueblo de Deus, depende de nós actuar. Deus pede ação, Deus pede participação, Deus pede valor, Deus pede fé e Deus pede consagração. E sabe qual é a nossa parte? Obedecer a Deus. Te vou perguntar, ¿estás fazendo tu parte? Glória a Deus, uma mano se levantou allá. Uma pessoa, glória a Deus por tu mano. É a mamãe de Bruno, mira que bendição. Eu vou perguntar de novo, tu estás fazendo tu parte? Amém. 5 pessoas, aumentou um pouquinho. Eu vou dar-te mais uma oportunidade. Tu estás fazendo tu parte? Amém. Aleluia, assim que é. Eu quero fazer minha parte. Pode ser que não seja perfeito, pode ser que estou falhando, mas Deus nos vai dar força. Quando eu decido fazer minha parte, o Espírito Santo me vai fortalecer, me vai dar força e me vai mostrar o caminho a seguir. Amém, igreja? Eu quero fazer minha parte. Tu tienes que hacer la tuya. E sabe, queridos, derribar gigantes é a parte de Deus. Tirar a pedra com a onda é a parte de Davi. Derribar os muros de Jericó é a parte de Deus. Rodear os muros calladitos com o pueblo foi a parte del pueblo. Enviar fuego del cielo é a parte de Deus. Restaurar o altar de la oração e desafiar os profetas de Baal foi a parte de Elías. Cerrar la boca de los leones é a parte de Deus. Orar 3 vezes al dia, incluso bajo amenazas, foi a parte de Daniel. Aceptar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é sua parte. Entrada garantida em el reino de los cielos é a parte de Deus. É por graça, favor e merecido. Quando tu recibes a Jesus, não é por obra, pero é por graça. É tu parte. Recibir a Jesus. Haz tu parte, confia em lo que Deus hará, lo que tu não puedes hacer. Eu vou repetir, haz tu parte, e confia lo que Deus hará, lo que tu não puedes hacer. Quantos querem fazer sua parte? Sabe, queridos, e quero começar a concluir, chamar o ministério de alabança. Por quê? Os caminhos de Deus são misteriosos. Nós queremos uma orientação clara. Quando nós manejamos em uma carretera, há señales que dizem para a direita, por acá, para a cidade, tu queres aqui oeste, tu vai encontrar señales. Isso é no mundo natural, mas com Deus não é assim. O mundo espiritual é misterioso. Com Deus é por fé. Mi justo viverá por la fé. E se retrocede, mi alma não tem gozo em ele. Porque o justo vive por fé. Significa, eu hago primeiro e o milagro viene depois. Eu obedeço primeiro e o milagro viene depois. Abraão, quando foi chamado para sair, disse: Abraão, salga de sua casa, deja todo. Te vou mostrar uma promessa que tenho para ti. Abraão perguntou: para onde? Para norte, sul? Não, sabe que Abraão isso? Começou a caminhar. Começou a caminhar. E quando ele começou a caminhar, os passos de fé de Abraão, por isso que hoje nós chamamos, a Bíblia diz que Abraão, padre de la fé, porque ele começou a sair, e quando começou a caminhar, começou a receber compreensão, revelação. Com Deus é assim. Ele te vai mostrar o caminho quando tu empiezas a dar os primeiros passos de fé. E sabe, igreja, é importante entender como Deus trabalha. Porque nós queremos que Ele vá à frente e nos vá chamando: venha por aqui, venha por allá. Não. Sabe como trabalha com Deus?
Quando tú empiezas a declarar: lámpara para mis pies, luz para mi sendero es tu palabra, y tú empiezas a caminar, Dios te va atrás de ti. Mira lo que dice en Isaías 30, 21. Y tus oídos oirán la palabra que está ¿dónde? ¿Está dónde? Diciendo: este es el camino, camina en él, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el camino, iglesia. Pero nosotros necesitamos creer que con Dios es por fe. Y Dios está llamando para marchar, y Él te va a mostrar y Él te va a hablar. Cuando tú empiezas a entender, las otras voces, tu corazón, tus sentimientos, ya no te van a molestar, no te van a incomodar tanto, porque tú vas a escuchar la voz de Dios, que es inconfundible, que es maravillosa, que te va a mostrar el camino a seguir y te va a dar estrategias en cada situación que tú enfrentes. Te va a mostrar exactamente lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y por último, y quiero terminar para orar por ustedes. La obediencia a la palabra de Dios trae la bendición y la protección. No sé si tú sabes, existe un cerco, ¿se dice eso? Un cerco de protección en tu vida. Un círculo de protección. ¿Sabe dónde eso se ha revelado? En la palabra cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios empieza a hablar de la vida de Job. Él dijo: claro, hay un círculo, hay un cerco de protección alrededor de él en todo que él tiene. Nosotros tenemos la protección de Dios alrededor de tu casa, de tu familia, de tus negocios. Tú no estás solo. Deus te ha protegido, Deus te ha guardado. E se tu estás aqui, é porque Ele te ha escolhido para levantar em esse tempo e marchar vitorioso para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em Êxodo 14, 26, para terminar, o Senhor lhe dijo a Moisés: estende tu mano outra vez sobre o mar, para que as águas se cierren sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus jinetes. Las aguas los enterrarán a todos, carros y conductores, de todo este gran ejército que de Faraón, que pretendía llegar a Israel por mar. Ni uno solo sobrevivió. Pero el pueblo de Israel pudo cruzar el mar como por tierra firme, porque las aguas formaban un muro a ambos los lados del pasaje. Entonces Jehová salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla de la mar. Vamos a ponernos de pie. Eu quero orar por ti. Pode ministrar algo, por favor. Eu quero abrir meu coração antes de orar, antes de eu fazer esta oração contigo. Eu quero alabar ao Senhor, porque esta palavra é para levar-nos a um propósito, a um chamado de como igreja. Deus nos está chamando para um tempo onde as adversidades vão existir, pero Ele nos está dizendo esta manhã, esta tarde, que Ele está conosco, que Ele está com tu família, que Ele cuida de tus hijos. Pero nosotros tenemos que levantar-nos, não ter medo e seguir adelante. Vamos adorar ao Senhor antes de orar. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Habla nosso coração, Padre. Aquí estás,
Entrega al Señor esta área de tu vida que necesita el mover sobrenatural. Entrega al Señor cualquier amenaza, miedo, duda que tú has tenido hoy. En nombre de Jesús. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. En nombre de Jesús. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. En nombre de Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Levanta su mano y empieza a declarar: yo sé que Dios va a abrir camino. Yo sé que Dios está preparando Abres caminos. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Yo quiero llevarte a hacer una oración. Puedes seguir ministrando bajito, no pares. Dios nos ha dicho en este día: es momento de tener un espíritu excelente. No importa si miramos a nuestro alrededor y vemos momentos propicios o adversos. Ese es el momento de avanzar. Es el momento de marchar. Yo quiero que tú declares esa oración conmigo. Dile así: Dios, creo que veré suceder lo imposible en mi vida, en mi familia. Entiendo que no puedo quedarme quieto y perplejo ante la adversidad. Necesito seguir adelante, marchando con fe, para obedecer lo que el Señor me ha mandado. Estoy listo para superar el desánimo, las quejas y el miedo. Contigo sé que no estoy solo. Sigo progresando así al propósito. En nombre de Jesús. Diga así: yo recibo en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, yo declaro, hecho está, en nombre de Jesús. De un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. En nombre de Jesús. Antes de terminar, como yo hablé del inicio, si tú nunca has tenido la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, quizás alguien que nos asiste a través de la YouTube, yo quiero dar esta oportunidad para ti. Porque es por gracia, como Dios dijo, pero es necesario que tú lo reconozcas y confieses a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero hacer una oración e invitar a la iglesia que me apoye en esta oración para que personas que quieran hoy puedan recibir a Jesús. Declare así: Señor Jesús,
Eu abro meu coração, entrego minha vida, declaro que Tu eres Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nadie va a poder borrar. Ayúdame a obedecer Tu palabra y a hacer Tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.